Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Hombres Inquebrantables, su podcast. Y vamos a seguir con la lectura. En esta ocasión nos toca el capítulo 3 de este libro que estamos ahora leyendo. ¿Podemos confiar en Dios en medio de nuestras pruebas? ¿Podemos confiar en Dios en medio de nuestras pruebas? Y pues ahora nos toca el capítulo 3 en la parte que dice, Dios quiere madurarnos por medio de las pruebas. Dios quiere madurarnos por medio de las pruebas. Y pues vámonos de lleno ya para empezar. Y dice así, es alentador observar el comienzo y el final de las pruebas por las que pasaron personajes bíblicos, como Job, y ver cómo Dios les fue fiel. Sin embargo, algunas veces, cuando estamos en medio de unos tiempos difíciles, no podemos ver dónde vamos, y por eso nos podemos sentir tentados a echarlo todo a rodar o a dar media vuelta con la intención de aliviar las presiones. Hacer esto equivale a suspender en el examen y de esta manera quedarnos sin crecer hacia la madurez espiritual. ¿Te imaginas como, ay, está muy difícil el examen, voy a ponerle pausa? Puesto que todos llegamos en algún momento a un punto de frustración o de desaliento, necesitamos que Dios nos hable para exhortarnos e incitarnos a seguir. Hallamos estas palabras en el libro de Hebreos, una carta escrita para los judíos cristianos que se encontraban bajo las presiones de la persecución y de las pruebas a causa de su fe en Jesucristo. Estos hebreos estaban cediendo bajo las circunstancias en las que vivían y estaban jugando con la tentación de desechar su cristianismo para volver a los caminos y ritos familiares del judaísmo. Como consecuencia, habían dejado de crecer y eran como adultos que no lograban salir del jardín de la infancia. El autor de Hebreos escribe con palabras inequívocas, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Eso es lo que decía. El tema básico de Hebreos es ese, vamos adelante a la perfección. En otras palabras, sigamos caminando hacia la madurez. Este versículo aparece al final de una sección de Hebreos muy esclarecedora, en la cual me quiero centrar al hablar con usted acerca de la forma de adquirir la madurez que necesitamos para triunfar en medio de las pruebas. En Hebreos 5, del 11 al 14, la mayor parte del capítulo 6 constituyen un paréntesis, una digresión con respecto a la línea de pensamiento principal que lleva el autor. Pero este pasaje es una digresión una digresión muy importante para nosotros, puesto que aparece en el centro de un libro escrito para exhortar a los cristianos a perseverar en medio de las pruebas. Ya es hora de crecer, dice aquí. En Hebreos capítulo 5, versículo 10, podemos ver que el autor se está preparando para meterse en un profundo comentario acerca de un sacerdote del Antiguo Testamento llamado Melquisedec y las implicaciones que tiene su sacerdote como tipo del de Jesucristo. Vuelve a tomar ese pensamiento de nuevo al final del capítulo 6, pero al prepararse para enseñar acerca de Melquisedec y de su relación con Jesús, se da cuenta de que sus lectores no están listos para sumergirse en el extremo más profundo de la fe. Así que vuelve atrás para hacerles una exhortación. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar,
por cuantos habéis hecho tardos para oír. Capítulo 5, versículo 11. La palabra tardos traduce una palabra griega que significa cabeza de mulo. El problema no es que el escritor no pueda explicar su enseñanza acerca de Melquisedec, sino que los hebreos no podrían recibirla, porque su comprensión espiritual había sido embotada por su obstinada decisión de no escuchar. Así cambia el tema en este paréntesis a la necesidad de madurez espiritual. Los hebreos han tenido tiempo para crecer y madurar, porque les dice: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Ya habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. En Hebreos capítulo 5, del 12 al 14 en los versículos. La epístola a los hebreos fue escrita unos 30 años después de la resurrección de Jesús y la fundación de la iglesia en el día del Pentecostés. Ya para entonces es probable que la mayor parte de aquellos creyentes hebreos hubieran sido cristianos durante un tiempo suficiente para haber llegado a su edad adulta espiritual. Sin embargo, no era ese el caso. El crecimiento y la maduración toman tiempo, como dice Hebreos 5:14. Los sentidos deben ser ejercitados para discernir la diferencia entre el bien y el mal. Este principio básico tiene unas consecuencias inmensas para el tema de las pruebas. Tenemos tendencia a pensar en ellas como breves interrupciones o crisis momentáneas que pronto van a pasar si nosotros nos mantenemos constantes. Gracias a Dios, hay pruebas que sí pasan con rapidez, sin embargo, hay muchas que no. Una larga enfermedad o un hijo descarriado pueden llevar a muchas noches oscuras del alma y del cuerpo. Solo Dios puede determinar qué extensión debe tener una prueba para llevarnos al nivel de crecimiento nuevo al que Él quiere. Apresurar nuestro crecimiento espiritual. La velocidad que uno lleve es la que determina la rapidez con que va a crecer. Por Santiago, capítulo 1, versículo 4, sabemos que el propósito de Dios en cuanto a nuestras pruebas es que crezcamos hasta ser perfectos y cabales, o plenamente maduros. Aquí es donde termina la analogía entre el crecimiento físico y el espiritual. Porque es posible crecer espiritualmente a paso acelerado. Por eso vemos cristianos de 5 años que tienen más madurez que otros que fueron salvos hace 30 años. Como pastor he visto la realidad de este principio en la vida de muchas personas a través de las pruebas por las que pasan. Por ejemplo, 2 familias pasan por una fuerte prueba en cuanto a la economía. La primera familia, según su propio testimonio, reconoce que no ha administrado bien los recursos que Dios les ha dado. El Espíritu Santo les da convicción en cuanto a la necesidad de pasar su confianza del dinero a su Señor. Aprenden la lección, comienzan a darle primero a Dios y Él transforma su situación. No estoy diciendo con esto que si uno le da a Dios se acaben todas sus preocupaciones económicas y se convierte en una persona próspera. Ese es el mensaje que proclaman ciertos predicadores, no la palabra de Dios. Ahora bien, Dios sí honra a aquellos que lo honran a Él. ¿Qué decimos de la segunda familia de mi ilustración? Son gente que sencillamente no acaba de comprender las cosas. No puedo contar el número de veces que ha venido gente a decirme: pastor, yo sé que le debería estar dando al Señor, pero en estos momentos no me lo puedo permitir.
Muchas veces me dicen después que iban a comenzar a dar ese mismo mes, pero se les rompió el refrigerador o el auto. Por supuesto, a todos nos pasan emergencias. El problema de esta gente es que una vez que arreglan el auto, surge alguna otra cosa que impide que sea obediente a Dios. Estoy hablando de creyentes que han estado danzando a este son durante años y aún no han crecido hasta el punto de poder obedecer a Dios por completo. Así que Dios es fiel y les vuelve a hacer nuevos exámenes. Tengo un amigo que dice que su situación no cambió hasta que su esposa y él tomaron una decisión absoluta e irrevocable de honrar primero al Señor, aunque eso significara que no les quedaba suficiente dinero para comer o para pagar la hipoteca de su casa. Eso no ha sucedido, aunque a lo largo del camino han tenido los problemas con el auto, con aparatos rotos y otras emergencias como de costumbre. Debo mencionar que esta ilustración también funciona en el sentido opuesto. Muchos cristianos han testificado diciendo que aunque les iba muy bien económicamente sin honrar a Dios, han pagado un alto precio en cuanto a un matrimonio destruido, mala salud, pérdida de la paz mental, serios problemas de familia o alguna dolorosa combinación de estas cosas. Al final, Dios permitió que su edificio económico también se viniera abajo. Esta cuestión de nuestra velocidad en el crecimiento espiritual es seria, sobre todo con relación a nuestras pruebas. Los hebreos habían sido cristianos el tiempo suficiente para que el escritor pudiera decir, debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, porque una de las evidencias de que hemos crecido es nuestra capacidad para ayudar a otros a crecer. No obstante, en lugar de esto, aún estaban tratando de aprender lo más elemental de la fe cristiana. Ese es el significado básico de las palabras, los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Pero hay más. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. La diferencia entre la leche y la carne. La leche y el alimento sólido, expresión traducida también como carne, el término que quiero usar aquí son la dieta de los bebés y la de los adultos, respectivamente. Véase esto en Hebreos capítulo 5, versículo 13-14. Los bebés no pueden comer carne porque su sistema no tiene la madurez suficiente para dirigirla. El mismo principio es cierto en el ámbito espiritual. No tiene nada de incorrecto que un bebé necesite leche, pero aquellos creyentes hebreos no eran bebés, al menos en relación con su edad espiritual. Sin embargo, aún estaban tomando en biberón su alimentación espiritual. Tal como se usa en pasajes como este, el término leche suele ser entendido como representación de las doctrinas básicas, más sencillas de la fe, como las del pecado y la salvación, mientras que la carne simboliza las partes más profundas o más difíciles de comprender de las Escrituras. Desde este punto de vista, Juan capítulo 3, versículo 16 sería leche, mientras que el sumo sacerdocio de Jesús, según el orden de Melquisedec, sería carne. Así, pasar de beber leche a comer carne equivaldría a pasar de una comprensión de principiante en cuanto a la fe a una comprensión profunda de las doctrinas bíblicas. El problema de limitar la leche y la carne a este concepto es que estos términos significan más que eso, más que esto. Si el crecimiento espiritual solo fuera una cuestión de contenido, entonces mientras más Biblia conociéramos, más espirituales seríamos. Pero esto no siempre es cierto. Hay cristianos que conocen mejor la Biblia que otros, pero no son tan espirituales como los que conocen menos que ellos. Esto se debe a que la diferencia entre la leche y la carne es más honda que la diferencia en cuanto a la cantidad de conocimiento bíblico que las personas tienen en la cabeza. Definamos la leche y la carne tal como son entendidas desde el punto de vista bíblico.
no solo comprenden el aprendizaje de las doctrinas bíblicas, sino también la aplicación de esas doctrinas. En Hebreos capítulo 6, versículo 1-2 dice: Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. En una palabra, la leche equivale a comprender lo que la Biblia dice, mientras que la carne equivale a comprender y aplicar lo que dice. Cuando uno comprende lo que Dios le está diciendo en su palabra, cuando uno comprende lo que significa, lo que exige, tiene un delicioso vaso de leche. Esto no tiene nada de malo, porque la leche es nutritiva. Sin embargo, solo no basta para ayudarnos a crecer más allá de la infancia. Para seguir creciendo necesitamos carne, comida sólida. Pero la digestión de la comida sólida exige un esfuerzo más concentrado, porque hay que masticarla bien. No entra al sistema digestivo con tanta facilidad como la leche. Para decirlo en términos espirituales, usted puede asistir a todas las clases de la Biblia, a todos los seminarios del mundo y leerse todos los libros y folletos cristianos que le caigan en sus manos, incluyendo este mismo. Sin embargo, por muchas verdades que reciba, si no produce una justicia y una semejanza a Cristo mayores en su vida, usted solo está bebiendo leche. Hace falta práctica. ¿Qué hace falta? ¿Qué hace falta para transformar esa leche en carne, en esa comida sólida que edifica espíritus fuertes, de la misma manera que el alimento físico edifica un cuerpo fuerte? La respuesta aparece antes en Hebreos capítulo 5, versículo 14. Hace falta el tipo de práctica que lleva a tener los sentimientos ejercitados, lo cual dentro de este contexto es sinónimo de ser maduro. Ahora bien, este proceso lleva tiempo, así que en cuanto a nuestras pruebas, hemos vuelto a nuestro punto de partida. Dios quiere que salgamos de las pruebas más maduros que cuando entramos en ellas, pero eso significa que debemos pasar tiempo en ellas, porque Él no va a acelerar el proceso. Él quiere que nosotros nos ejercitemos soportando las pruebas para que estemos totalmente adiestrados y preparados para seguir adelante. Cuando el Cristo resucitado les envió sus mensajes a las 7 iglesias del Asia en Apocalipsis 2 y 3, terminó cada uno de los mensajes con esta amonestación: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Jesús no quería que los suyos se limitaran a aprender las palabras que había escritas en sus páginas. Quería que sus sentidos espirituales quedaran tan bien ejercitados que ellos pudieran percibir lo que el Espíritu Santo les estaba diciendo y ajustar su vida a ello. La labor del Espíritu Santo consiste en aplicarle las verdades divinas a su vida, de manera que usted puede tomar decisiones agradables a Dios entre el bien y el mal, entre lo correcto y lo incorrecto. La madurez es la capacidad para tomar decisiones a partir de la verdad, no para limitarnos a recitar la verdad. Donde no hay capacidad de decisión, no hay madurez. Donde no hay capacidad de decisión, no hay madurez. Wow. Mientras escribo estas líneas, mi hijo Jonathan juega fútbol para la Universidad de Baylor. Un día me llamó para decirme: bueno, papá, pensé llamarte para saludarte, porque no te voy a poder llamar en un buen tiempo. Cuando le pregunté por qué, me dijo: porque los entrenadores nos van a confiscar los teléfonos y las llaves de los autos y nos van a alojar en un lugar privado. Nos van a llevar en autobús al campo para practicar por la mañana, traernos de vuelta para estudiar el libro de las jugadas y después llevarnos otra vez al campo en la tarde para que trabajemos en lo que
estudiamos en la clase. En otras palabras, los entrenadores no confían en los jugadores solo porque hayan oído algo en clase. Lo pueden hacer en el juego. Lo sacan a hacer las prácticas y en ellas tienen que ejecutar una y otra vez en el campo lo que han aprendido. ¿Por qué? Porque cuando Baylor se enfrenta con Nebraska o con Texas, no pueden decir, un momento, déjenme ver en el libro de las jugadas cómo se hace esta. Necesitan tener los sentidos ejercitados para reaccionar. Tiene que ser una reacción automática. Y los jugadores solo consiguen eso cuando practican hasta que la práctica se convierte en ellos en una segunda naturaleza. Cuando Dios nos envía una prueba, nos envía una sesión de práctica. Cuando Dios nos envía una prueba, nos envía una sesión de práctica. Dios hace con nosotros lo mismo. Cuando nos envía una prueba, nos envía una sesión de práctica. Nos está llamando a poner en práctica el lunes esa misma verdad a la cual dijimos amén el domingo. Quiero llevar esta analogía a un importante paso más allá. La razón por la cual un equipo de fútbol se esfuerza tanto para ejecutar sus jugadas es que en el juego verdadero hay otro equipo al otro lado de la pelota que se resiste ante todos los movimientos que haga el equipo. No practican por tener ganas de practicar, practican a sabiendas de que se van a enfrentar a una fuerte oposición en el juego real. De igual manera, Dios quiere que nosotros practiquemos la justicia hasta que nuestros sentidos estén bien ejercitados y seamos maduros, porque el mundo, nuestra propia carne pecadora y el diablo están esperando para resistirse a nosotros. Vamos camino de la madurez espiritual cuando la información que tomamos, o sea, la leche, es traducida a una práctica diaria, o sea, la carne. Esta es la esencia misma de la madurez espiritual y es lo que Dios busca cuando nos envía las pruebas. Y pues aquí estamos terminando con el capítulo 3. Estuvo muy interesante. Espero que esto sea de bendición para tu vida, que lo tengas en mente, que estés escuchando este video y que pues hagas tus apuntes y practiques, como dice aquí. Practiquemos lo aprendido, lo escuchado, para que tenga frutos en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros hogares. Espero que Dios te bendiga y pues nos vemos la próxima.